Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Hola. Hoy vamos a profundizar en un tema que ha conmocionado a España, Sí. las inundaciones en Valencia. Uf, sí. Sé que muchos de ustedes quieren entender qué pasó y quién es el responsable de esta tragedia. Claro. Y eso es precisamente lo que vamos a intentar descifrar hoy, Ajá. yendo más allá de las narrativas políticas. Por supuesto. Para ello vamos a analizar las declaraciones de dos diputados durante una sesión parlamentaria, Vale. uno valenciano y otro de Vox, que cuestionan al gobierno sobre el desastre. Interesante. Lo que me llama la atención en este caso es que no solo estamos hablando de cifras y datos, sino del testimonio desgarrador de un diputado valenciano, Ya. que habla con el alma rota por la devastación de su región. Es verdad. Es una búsqueda de respuestas, Sí. una necesidad de encontrar a alguien a quien responsabilizar por el dolor causado. Totalmente. Empecemos con el testimonio del diputado valenciano. Un hombre que ha dedicado 40 años de su vida a la investigación y enseñanza sobre el agua. Vaya, Su experiencia le da un peso enorme a sus palabras. sin duda, ¿No crees? absolutamente. Y su argumento central es que el Ministerio para la Transición Ecológica, liderado por Teresa Rivera, tenía toda la información necesaria para predecir el desastre, pero no actuó con la rapidez y la eficacia necesarias. El diputado presenta pruebas bastante contundentes. ¿Ah, sí? Menciona el SAEI, ¿Es ahí? el Sistema Automático de Información Hidrológica, Ajá. que ya mostraba datos alarmantes el martes por la mañana, ¿En serio? más de 6 horas antes de que se desatara la tragedia. Increíble. Lo impactante es que, a pesar de esta información, Sí. la Confederación Hidrográfica del Júcar, que depende del Ministerio de Rivera, Ya. solo envió un correo electrónico a la Generalitat Valenciana a las 6:49 de la tarde, cuando la inundación ya estaba en marcha. No me digas. Un simple email, Caramba. perdido entre otros 130. Madre mía. Sin una llamada telefónica, Es sin transmitir la urgencia que la situación ameritaba. increíble. Es comprensible la indignación del diputado. Yeah. Se pregunta por qué la Generalitat no fue incluida en las reuniones de emergencia. Claro. ¿Y por qué se confió en un simple correo electrónico para una alerta tan crítica? Hubo una falla en la comunicación. Puede ser. Se subestimó la gravedad de la situación. Es posible. Otro punto que me parece crucial es que el diputado valenciano menciona la política de mínima intervención del gobierno Ajá. en cuanto a la limpieza de los ríos. Yeah. ¿Podría esta falta de mantenimiento haber contribuido a la magnitud del desastre? Que es una buena pregunta. Es una pregunta que requiere una investigación a fondo. Totalmente. Y luego está la pregunta directa, Sí. casi una acusación. ¿What? ¿Por qué la ministra Rivera no ha visitado Valencia después de la tragedia? Es una crítica a la aparente falta de interés por parte del gobierno central. Interesante. El testimonio del diputado valenciano dibuja un panorama preocupante. Posible negligencia y oportunidades perdidas. Claro. Pero la historia no termina ahí. No. El diputado de Vox, José María Figaredo, trae a la mesa sus propias inquietudes. Ajá. Figaredo argumenta que la infraestructura existente era insuficiente y que las soluciones propuestas en el pasado, como la construcción de una presa en Cheste, fueron rechazadas. Ya veo. Su enfoque se centra en la falta de preparación ante un evento de esta magnitud. Entiendo. Sus acusaciones son bastante serias. ¿Ah, sí? Afirma que los sistemas de alcantarillado en las zonas afectadas no funcionan correctamente, Oiga. lo que dificulta cualquier intento de tratamiento de aguas. Y aquí viene un punto muy interesante. Sí. Figaredo desmiente categóricamente la acusación de que Vox desmanteló una unidad regional de emergencias. ¿En serio? Es un ejemplo claro de cómo la desinformación puede propagarse rápidamente en situaciones de crisis. Es verdad. Este punto nos lleva a la cuestión del juego de culpas. Sí. Que suele surgir tras desastres como este. Si bien algunos intentan responsabilizar únicamente al gobierno regional, Ya. las declaraciones de ambos diputados sugieren una narrativa más compleja. Sin duda. Lo que estamos viendo es una red de acusaciones e información contradictoria, intentos de eludir responsabilidades. Parece que todos buscan un chivo expiatorio. En lugar de asumir su parte. Exactamente. Y justo cuando pensamos que el panorama no puede ser más complejo, Sí, aparece un nuevo elemento. así. Un líder socialista, García Page, confirma que la Confederación Hidrográfica del Júcar sí emitió una alerta tardía.
lo cual complica aún más la narrativa que intenta culpar únicamente al gobierno regional. Claro, porque esa admisión proveniente del propio partido gobernante sugiere que el papel del gobierno central en esta tragedia debe ser examinado con más detenimiento. Totalmente. No podemos simplemente ignorar la posibilidad de que haya habido fallas a nivel nacional. Y hablando de información contradictoria. No podemos olvidar la controversia sobre la Unidad Valenciana de Emergencias. Pues sí, la Unidad Valenciana de Emergencias aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Cuéntame. Resulta que el gobierno regional canceló la creación de esta unidad a petición de los bomberos. ¿En serio? Y de la propia UME. La unidad a la que ahora algunos critican por no existir. O sea, Es un ejemplo perfecto de cómo la desinformación puede distorsionar la realidad y llevar a conclusiones erróneas. entonces, ¿qué nos dice todo esto sobre las inundaciones en Valencia? ¿Estamos ante un simple caso de negligencia por parte del gobierno regional o hay algo más profundo? Pues mira, lo que estamos viendo es que la situación es mucho más compleja de lo que podría parecer a simple vista. Si bien el gobierno regional puede tener cierta responsabilidad, el papel del gobierno central no puede ser pasado por alto. Es un recordatorio de que los desastres de este tipo rara vez son causados por un único factor. A menudo se trata de una combinación de elementos, falta de comunicación, decisiones equivocadas e incluso posiblemente negligencia. Lo que tenemos que hacer es analizar cada pieza del rompecabezas para entender cómo se llegó a este punto. Es fundamental que no nos dejemos llevar por la tentación de buscar culpables fáciles o de caer en el juego político. Lo que realmente importa es comprender qué falló, por qué falló y cómo podemos prevenir que una tragedia similar vuelva a ocurrir. Las emociones a flor de piel del diputado valenciano, las acusaciones del diputado de Vox, las alertas tardías, la información sobre la unidad de emergencias, todo esto nos pinta un panorama bastante desolador. Después de analizar toda la información, las declaraciones, las acusaciones, la verdad es que todavía me quedan muchas preguntas en el aire. ¿Qué te ha impactado más a ti de todo esto? A mí lo más impactante es el contraste entre la urgencia de la situación y la lentitud de la respuesta. Por un lado tenemos a un diputado hablando con el alma rota, Claro. describiendo la devastación. Exacto. Y por otro lado vemos una reacción burocrática lenta, casi indiferente, como si hubiera una desconexión total entre los datos y el impacto humano real. Es como si el sistema SAI, que se supone debe alertar sobre estas amenazas, se hubiera quedado mudo en el momento crucial. La información llegó, pero demasiado tarde. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿de qué sirve tener tecnologías sofisticadas si no se traducen en acciones concretas y oportunas? Totalmente. Y esto va más allá de la tecnología, se trata de comunicación, de tener protocolos claros para este tipo de situaciones, de priorizar la vida humana por encima de los procedimientos burocráticos. Al final, lo que falló fue el factor humano. ¿Y qué me dices del juego de culpas? Parece que todos están tratando de eludir su responsabilidad. El gobierno central señala al regional, el regional se defiende y los partidos políticos aprovechan la tragedia para ganar puntos. ¿Quién asume realmente la responsabilidad por lo sucedido? Es un ejemplo clásico de cómo las maniobras políticas pueden eclipsar los problemas reales en medio de este juego de culpas. Las preguntas importantes se pierden. ¿Qué causó realmente esta devastación? ¿Qué fallas sistémicas estuvieron en juego? ¿Qué podemos aprender para evitar que esto vuelva a suceder? Y en medio de todo esto, las víctimas parecen quedar relegadas a un segundo plano. Sus voces se ahogan en el ruido político. Esa es la tragedia. Dentro de la tragedia, estas personas lo han perdido todo. Y sin embargo, su sufrimiento se utiliza como arma arrojadiza en la arena política. Sus historias necesitan ser escuchadas, sus necesidades atendidas y sus pérdidas reconocidas, no explotadas para obtener rédito político. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? ¿Cuál es el mensaje para nuestros oyentes? Yo creo que las inundaciones en Valencia nos dan una lección muy importante sobre la importancia de la preparación y la resiliencia. No siempre podemos controlar cuándo y dónde ocurrirá un desastre, pero sí podemos controlar cómo nos preparamos para enfrentarlo. Eso significa exigir más a nuestros líderes, hacerlos responsables de sus acciones y luchar por políticas que prioricen la seguridad y el bienestar de la comunidad. Es un recordatorio de que todos tenemos un papel que desempeñar en la construcción de un futuro más resiliente, un futuro capaz de afrontar los desafíos de un clima cambiante y las complejidades de los sistemas humanos. Esta tragedia en Valencia, aunque desgarradora, debe servir como una llamada de atención. Nos urge a hacer preguntas difíciles, a exigir más de nuestros líderes y a trabajar juntos para crear un futuro más seguro para todos. La responsabilidad última tal vez recae en cada uno de nosotros, en nuestra capacidad de aprender de los errores, de exigir respuestas y de construir un futuro donde tragedias como esta no se repitan. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Deep Dive sobre las inundaciones en Valencia.
Esperamos que este análisis les haya brindado una perspectiva más clara sobre este complejo suceso y los invitamos a seguir reflexionando sobre las lecciones que podemos aprender de esta tragedia. Hasta la próxima. Hasta luego, Comed.